Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro. Primeramente, quisiera agradecerles a todos por haber venido. La verdad que me siento muy contento de haber podido convocarlos a todos ustedes y que se hayan hecho el tiempo para venir hasta acá. Así que les doy la bienvenida a todos, aunque ya de alguna manera ya lo estuve haciendo en la puerta, pero bueno, bienvenidos todos. Veo familiares, tengo hermanos, tengo hijos acá, tengo compañeros de colegio, compañeros de fútbol, compañeros de trabajo, amigos de la vida, compañeros de la fundación también, así que me siento verdaderamente contento de que hayan venido y compartir esta presentación con ustedes. Algunos ya conocen la existencia del libro, pero bueno, nos faltaba este pasito más formal que teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Antes de empezar, les doy algunos mensajes parroquiales. No sé si vieron, tienen una cafetería acá al costado, donde pueden pedir café y cosas dulces. Y después también hay un servicio que ofrece pizzas y empanadas muy ricas hechas en un horno de barro, que también pueden pedir. Ahí creo que ya les veo que le están sirviendo cosas. Otro tema que les quiero contar es que, para quien no lo haya visto, al entrar hay libros disponibles ahí. Está mi hija Magdalena ocupándose del tema, allá en la mesita donde hay una luz. Y si alguno quiere que después se lo firme, con todo gusto, cuando terminemos lo hago, ¿no? El otro mensaje que les quiero dar es que el día 3 de mayo, a las 19 horas, voy a estar en la Feria del Libro, firmando libros también. El que quiera darse una vuelta, yo encantado de la vida, nos sacaremos alguna foto y compartiremos un momentito ahí. Es un domingo 3 de mayo. La Feria del Libro ahí en la Rural. Bueno, después también quiero contarles que hoy, después de este encuentro, va a haber esto se reformula constantemente y va a haber un grupo que va a tocar acá, un grupo acústico, que lidera nuestro querido Daniel de Napoli, que se llama Cosa de Negros, y que van a tocar acá, en este escenario. Así que los que se quieran quedar, entiendo que es a la gorra la modalidad, pero bueno, todos se pueden quedar el rato que quieran a compartir ese momento de música. Bueno, no sé si se dieron cuenta lo que es este lugar, lo bonito que es. Les quiero contar brevemente, cuando yo vine acá a coordinar este evento y me encontré con esto, la primera sorpresa es que esta iglesia queda a 3 cuadras de donde yo vivía y nunca la había conocido. La recuerdo así someramente como la cúpula de haberla visto, pero no sé si había unos árboles o algo que tapaban la imagen y no la tenía presente. Así que, nada, me encantó este lugar y quería contarles un poquitito, muy, muy brevemente, de qué se trata, para que cuando vuelvan a casa puedan contar también dónde estuvieron. Esto es una iglesia que construyeron los inmigrantes letones. Para quien no esté muy familiarizado con Letonia, es un estado que está en el extremo oeste de Rusia, limita con Polonia, con Rusia, y pertenecieron a la Unión Soviética. Los inmigrantes vinieron acá en la época de las guerras, las grandes guerras mundiales, y bueno, otra cosa que no sabía es que la comunidad letona se estableció en Hurlingham. La verdad es que yo nunca había conocido ningún letón acá, ni en el colegio, no sé, tengo compañeros de colegio, si alguno alguna vez tuvo la posibilidad de... bueno, en cualquier caso, construyeron esta iglesia en el año 51, creo que hay una fecha ahí, y funcionó como centro de culto religioso hasta el año 2015, que obviamente por el avance de los años y la gente fue falleciendo, y este lugar quedó en desuso.
Y es a partir de ahí cuando Juan, que debe andar por ahí, tomó control de este lugar y lo puso en valor y hizo de esto un centro cultural que tiene muchísima actividad de distinta índole, ¿no? Hay un poco de todo acá. Hay los días que vine a coordinar con él, veía gente bailando acá, hay clases de rock, de salsa, de tango, hay cursos de idiomas, en fin. Tiene mucha vida y el lugar se presta, sobre todo porque mantienen esa cuestión cultural, ¿no? Esa esencia que tenía este lugar. Todavía hoy los descendientes de los letones que hicieron la iglesia vienen a festejar una celebración que, si uno la ve desde el punto de vista religioso, es la fiesta de San Juan, pero si la ve desde un lugar no religioso es el solsticio de verano, que es el día más largo del año, obviamente en Letonia, y la noche más corta, que tiene una simbología muy grande en esos países nórdicos, que son festividades que se hacen llamando a la abundancia y a la procreación y para tener buenas cosechas durante el año. Son fiestas que se hacen en el campo y todavía acá las celebran. Los 23, 24 de junio vienen acá con sus trajes típicos y tocan sus canciones, se ponen sus coronas de plantas que hacen con flores y demás. Eso todavía lo he visto por Google Fotos, así que eso todavía, si alguno quiere venir en esas fechas, se va a encontrar con esa festividad. Me acompaña, y a quien le tengo que agradecer mucho para esta presentación, Gastón. Gastón es Gastón Montels. Voy a leer, porque no quiero olvidarme y decirlo mal. Desde ya, Gastón, muchas gracias por asistirme en este evento. Te voy a leer, presentarte como corresponde. Si te encuentro. No hace falta. No, sí, cómo no, espera. Quien muy gentilmente me acompañó en esta presentación, así que quiero que sepan quién es. Gastón Montels es comunicador, docente y productor cultural. Fue director de FM La Tribu y participó en 2005 de la fundación de su sitio de podcast, el primero de una radio argentina. Fue jurado de la Bienal Internacional de Radio con sede en México y desde hace más de 30 años es profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Especializado en radio, producción artística, podcast y nuevas narrativas sonoras con perspectiva social, dictó conferencias internacionales, talleres y seminarios acompañando el nacimiento de nuevas emisoras. Realizó producciones premiadas y publicaciones de documentos teóricos originales. Integra actualmente 300 producciones donde desarrolla la producción y comunicación estratégica de artistas nacionales e internacionales. Así que, Gastón, muchas gracias por venir, por acompañarme en esta jornada, en esta tarde. Y yo le había pedido que él, como ha sido lector del libro, nos hiciera algún comentario sobre el mismo, y así que te cedo la palabra ahora un poquito a vos. Muchas gracias, Santi. Y para mí es un verdadero privilegio, muy emocional, poder acompañarte y estar aquí presente y además de todo celebrar el libro. Y en este libro, los libros, la escritura, las letras y las ideas y todo lo que rodea la creación literaria. La verdad es que yo creo que Santiago escribe bien, además porque escucha mucho. Pienso que escribir es escuchar. Y él escucha a los personajes, pero sobre todo
a las personas en sus entornos, en los lugares y sus cosas, a los vecinos, escucha al territorio y a la historia, y sobre todo oye al mundo que se permitió construir por su ventana. Y creo que escribe porque además de contar, y me parece que esto es de lo más preciado, busca encontrarse a sí mismo y encontrarse con otros. Y escribe para animar a escribir a los demás, como lo hizo él y como nos juntó a todos. Nos agrupa y nos junta. Me gusta esa idea de pensar que es un juntador social, ¿no? Con memoria y con mucha naturalidad. Crea un espacio donde no lo había antes y nos encuentra, como dice la canción, a todos baldeando un poco el corazón, ¿no? Cuando Diego me invitó a leer el libro, creo que entendí todo. Lo leí en el verano en el mar, que es un lugar donde me gusta ir a pensar también. Y encontré en el texto, además de una historia, una convicción muy fuerte, que es el deseo de vivir con todo. Así, creo, viven los personajes de Santiago, porque así vive él. Por eso escribe sobre la pasión y la amistad con tanta imaginación social, que de este libro no podemos más que esperar otros libros, que ojalá se sucedan pronto, ¿no? Operación Maspalomas es una novela policial con perspectiva social, en espacios muy bien descriptos, con recursos de una literatura rítmica, florecida, abundante, especiada de adjetivos y de hechos, y tiene un clima propio que Santiago logra proteger con curiosidad y con estilo, narrado por, yo creo, un joyero de las letras, que tiene un profundo amor a la oralidad, a la conversación. Yo creo profundamente, y me gusta pensar, que los libros también se escriben para esto mismo, para encontrarnos. Que la conversación que viene con el libro es también un modo mismo de ser el libro, que funciona como un organismo vivo alrededor del cual nos acompañamos. Y siempre pensé a los textos como una canción en silencio, que la vamos cantando al leerla y que esa lectura nos moviliza la imaginación, la mente, las ideas a un infinito soñado, elegido, buscado. Y la mejor recomendación es la más sencilla. Quienes aún no lo leyeron, les deseo que lo puedan leer y que sean ustedes esos personajes que parecen estar huyendo, pero lejos de irse no hacen más que llegar, y nos llegan por todos lados y nos dejamos llegar porque en ellos, y esto me encantó del libro, en esos personajes nos vemos vivir. Son una especie de ventanal donde vamos a vernos vivir en peligro, porque ahí es justamente donde los personajes nos cantan, son como pájaros que traen un anuncio, y si ese anuncio tuviese una inscripción, diría: vayan a vivir, siguiendo incluso el a veces desfavorable perfume de una distracción provocada tanto por el amor como por la traición.
Y en este encuentro somos también las derivaciones de esos personajes. Nos vemos vivir mientras lo vivimos todo, y un poco descosidos nos va cosiendo el libro, porque paralelamente a la lectura vamos imaginando ese libro propio que acompaña al libro original y que nos hace pensar, en definitiva, quién está narrando a quién. Yo creo que creemos estar leyéndolo a Santiago, pero es Santiago en realidad quien nos escribe. Incluso ahora mismo acá somos con el libro la posibilidad de una narración coral, el de este encuentro. Y los encuentros sirven tal vez como un gran flechazo para desordenarnos, y en ese desorden, elegido, amoroso del corazón y de las ideas, tal vez podamos pedirle a Santiago que nos reescriba la historia de cada uno de nosotros. Y lo que más quisiera es terminar estas palabras empezando por el principio, y el principio es una pregunta y habilita una conversación. Y la pregunta es, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, a ver, a mí siempre me gustó escribir. Yo, la verdad es que tengo archivos en mi computadora que ya ni sé dónde están, con montones de textos escritos de distintos temas desde toda la vida, ¿no? Algunos sé que los tengo, otros los he perdido, pero siempre escribí. Pero me parece que la escritura es un lado de una moneda que tiene dos caras, y la parte de escribir se condice con otra parte que es la de leer. Yo vengo de una casa, una familia donde había mucho para leer, y nosotros de chicos teníamos acceso a mucha lectura. Recuerdo aquellos libros amarillos de la colección Robin Hood. Están mis hermanos acá, no sé si se acordarán. Leíamos a Emilio Salgari, Julio Verne, Tarzán. En fin, crecimos leyendo libros de aventuras, libros de aventuras. Después también recuerdo cosas que cuando alguno de nosotros estaba enfermo se hacía acreedor a una revista de las mexicanas, porque el que estaba en cama, una manera de soportar la pena era que le regalaban una revista mexicana de las de Superman y Batman y todos los héroes de la época, ¿no? Así que bueno, siempre hemos leído mucho porque tuvimos acceso a una biblioteca bastante bien, y entonces eso nos permitió ir creciendo en ese mundo. Después ya de grande, a mí, a ver, ustedes algunos lo saben, yo trabajé muchos años en una empresa de tecnología española, y con mucha regularidad me pedían que elaborara informes sobre situaciones complejas por las que atravesaba la compañía, y esto tenía que ver con mandar un informe a España que tenían que entender los españoles. La verdad es que, si bien hablamos el mismo idioma, no es exactamente el mismo idioma. Los españoles tienen sus modalidades, sus giros lingüísticos, y nosotros los nuestros. Eso, de alguna manera, me fue dando una rutina en ser muy preciso, más allá de que eran informes técnicos jurídicos, pero bueno, me fue desarrollando una técnica de escritura muy, muy precisa, porque yo tenía que conseguir que la gente en España entendiera exactamente lo que yo les quería transmitir con estos informes. Y bueno, así pasó que un buen día, en el año 2010, dije voy a escribir una novela. 2010. Y ahí empecé. Bueno, había escrito 4 o 5 capítulos de este libro, los primeros. Y bueno, la vida
hay momentos que te pasa por encima, te da vuelta como el mar. Fue uno de esos momentos y la verdad es que no pude seguir escribiendo. Así que quedaron relegados durante muchos años esos 5 capítulos en algún archivo de la computadora, como tengo tantos otros. Y fue recién en el 2024, o sea, hace 2 años, que como dejé de trabajar, fui a ver, me acordé de esos archivos y fui a buscarlos. Y sorprendentemente los encontré. Digo sorprendentemente porque en el correr de todos esos años a mí me habían cambiado mi computadora no sé qué cantidad de veces y la gente de ahí en la empresa me traspasaba algunas cosas, me perdía otras y en fin, había un poco de todo, ¿no? Pero estaban. Y no solamente los encontré, sino que, para mi sorpresa, yo había escrito estos primeros capítulos y después había dejado punteado cómo seguía la historia. No estaba escrita, pero sí los bullets de cómo tenía que seguir. Lo que no estaba era el final ni nada de eso. Pero bueno, decidí ponerme a escribir toda la historia, todo lo que faltaba y todo el final. Y bueno, ahí me puse en un régimen bastante ordenado. Levantaba por las mañanas a escribir, las mañanas las dedicaba a escribir, así que me pasaba ahí algunas horas escribiendo todos los días. Esto requiere de cierta disciplina, ¿no? Porque si no, llegar a un libro de 380 y tantas páginas que tiene, hay que hacerlo. Y yo uso la técnica que utilizo, la del árbol de Navidad. ¿Cuál es la técnica del árbol de Navidad? Nada, yo tengo un árbol de Navidad en casa, que lo uso todos los años, que no es real, es de material sintético, no sé de qué material. Lo armo, lo despliego las ramas, le pongo las patas para que quede bien parado, y una vez que lo tengo la estructura hecha, ahí empiezo a decorarlo con la guirnalda, las estrellitas y no sé qué. Y esto es lo mismo, primero escribo todo lo que quiero y después lo empiezo a alimentar con cosas. Así que esa es la técnica que utilizo para escribir. Y después en algún momento de todo esto, yo me hacía una especie de clasificación que es mía, es para mí y a mí me sirve. No digo que sea una clasificación que sea ni correcta o nada, pero a mí me sirve. Yo pensaba que se podían escribir un libro o una novela desde 2 enfoques principalmente. Una, la que yo le llamaba más mental, más inteligente, más programática, más donde todo ocurre perfectamente en secuencias, hay una situación, después hay un desarrollo, hay una conclusión y hay un final y todo va perfectamente ordenado y en donde la historia es lo que realmente atrae del libro, ¿no? Ejemplo de este tipo de escrituras, por ejemplo, los cuentos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, que el tipo, bueno, hay un crimen y entonces desarrolla toda una pesquisa, una búsqueda hasta que da con el asesino. O los de Agatha Christie, que algunos de ustedes seguramente habrán leído, y bueno, siempre hay varios sospechosos, y todos creemos que es el mayordomo, pero al final no es otro. Bueno, están perfectamente pensados los libros. Pero hay otra forma de escribir que a mí me sonaba, y es una manera más sensorial, donde lo más importante no fuera la historia, sino los personajes de la historia. Y poder dotar a esos personajes de atributos y características que todos tenemos, ¿no? Temor, alegría, tristeza, codicia, temperamento, anhelo, ambiciones, en fin, lo que nos atraviesa a todos en la vida, ¿no? Y esa es la línea que a mí me gustaría poder continuar, o sea, seguir. Este libro tiene un poco de los dos, porque la historia es potente, es una historia que salió potente, pero también intenté dotar a los personajes de carácter y de cuerpo, ¿no? Así que la manera de escribir, un poco, a mí me gusta más la forma en que se apoyan los personajes, más que en la historia. El otro día escuchaba, mira, me lo anoté para comentarlo acá, porque escuchaba a un crítico español
no recuerdo el nombre porque lo vi en esos tantas cosas que aparecen por internet, ¿no? Que decía, en tema de literatura, lo importante no es el qué, lo importante es el cómo. Y entonces este hombre explicaba a qué se refería. Él decía, mira, una historia, para que sea suficientemente atractiva por sí misma, tiene que ser tan novedosa que ya prácticamente es muy difícil conseguir una historia. Ya está todo escrito, ya los norteamericanos han hecho todo. Perdón, Magda, estadounidenses. Mi hija me reta porque digo norteamericanos. Ya está todo escrito, o mucho está escrito. Sin embargo, el tema es cómo se escribe. Lo que hace la diferencia es cómo está escrito. Y daba como ejemplo el Quijote. Quijote, la obra cumbre de la literatura española, de Cervantes, donde él dice, es la historia de un viejo que está loco. La historia no tiene demasiada trascendencia. Un tipo que, nada, se volvió loco y leyendo libros de caballería se convirtió en jinete y va a pelearse contra unos gigantes que son unos molinos de viento y no sé qué, y lo hacen polvo, por supuesto. Pero el secreto no es eso, el secreto es cómo está contado. Y eso es lo que hace que el libro haya trascendido y sea lo que es. O sin ir tan lejos, podemos pensar en el Martín Fierro. También es una historia de un pobre tipo que lo llevan, la milicia se lo lleva, no sé si lo acuerdan, se lo llevan a defender las fronteras y el tipo la pasa como el orto y lo estaquean y no sé qué y se escapa, se convierte en desertor y cuando vuelve a su casa, su mujer no está más, se fue. Obviamente, este hombre había desaparecido 3 años y la mujer habrá buscado su vida, qué sé yo. Pero otra vez, la historia en sí no es tan relevante, porque la verdad es que si vos prendés el televisor al mediodía y ves los noticiosos, ves historias peores que las del Martín Fierro. Pero el secreto es cómo lo escribió este hombre, este Hernández, ¿no? José Hernández. Ahí radica la magia y la artística del tipo en poder escribir un libro de esa manera. Así que esas son las formas de escritura que yo, a las que, ya les digo, es una categorización que hago yo. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Murakami, no sé si lo conoces, es un escritor japonés que está de moda, es un hombre que está muy reconocido en todo el mundo, galardonado, con premios por todos lados. Y le digo a mis hijos que me hacen bullying, este tipo escribe como yo. Bueno, obviamente que no es así, pero bueno, él también. Vos lees hojas y hojas y hojas y hojas y no pasa nada, pero escribe tan bonito, escribe tan bien, que te da gusto porque te pone en el lugar donde él está y cuando sale a caminar por el bosque vos sentís el olor porque te lo hace sentir, te describe las cosas de una manera que te hace estar ahí en el lugar, ¿no? Bueno, ojalá pudiera emular este tipo de escritura y poder seguir en esa línea. Así que bueno, ¿por qué escribo? La verdad es que la respuesta simple es porque me gusta. No, yo creo que es importante escribir, lo que sea, lo que cada uno tenga ganas, pero escribir es la mitad del camino. Hay que animarse a publicarlo. Escribir algo y no publicarlo es como que te guste a alguien y no decírselo. Te vas a quedar con la duda de qué hubiera pasado si avanzaba, ¿no? Entonces yo los aliento a todos los que tienen esas cosas escritas por ahí a que se animen, porque publicar también es un salto al vacío, ¿no? Es un riesgo que se asume. Publicar es público, hacer público algo que uno mantuvo en su esfera privada. Cuando lo di a conocer, mira, me dijo el otro día un amigo que hoy no está acá, me dijo, el libro es del lector. Y me encantó, me la hice propia. El libro es del lector, porque efectivamente, una vez que ya lo sacaste, ya vos no lo controlás más. Y además, por ejemplo, hay cosas que han pasado. La gente que lo ha leído y que me ha dado devoluciones han sido de las más variadas. Es interesantísimo, un poco esto que vos decías de salir al mundo y todo el mundo me ha dado devoluciones distintas y eso me parece fenomenal. Al principio, en las primeras, yo cometí el error cuando me decían
tal lugar es tal lugar, ¿no? Y yo en algún momento dije no, y eso fue un gran error. Porque el lector, si el lector cree que ese lugar es ahí, es ahí. Y si el lector cree que Franco es nuestro personaje principal, es pelado, aunque yo lo describo con pelo, es pelado. Y no se cuestiona lo que el lector interpreta. Porque cada uno tiene su filtro e interpreta la lectura de la manera que quiere y está bien, así debe ser. Así que bueno, cerrando un poquito esta respuesta. No, sumo algo que de esto parece un proceso muy naturalizado el hecho de tener una idea y hacerla, pero me parece realmente un gran gesto de, diría hasta atrevimiento, permitirse la publicación. Generalmente siempre es al revés. La mayoría de nosotros tenemos muchas cosas acumuladas que no suceden, por una cuestión de posibilidad, de atrevimiento, de valor, de desconocer la gestión del método que hace que sucedan. Y yo creo que uno de los mayores fortalezas de la escritura, en este caso además, es haber gestionado la posibilidad de publicarla. Sobre todo, en la conversación que teníamos con él días atrás, en su caso, como en la mayoría de nosotros, sin venir de la publicación, digamos, de la gestión de la literatura o de los textos. Entonces, construir las condiciones para existir públicamente en un libro es un gran acto de autodeterminación. Y me parece que el libro, como bien decías vos respecto a la lectura, me parece que lo interesantísimo que tienen los libros es que mientras uno lee lo que el otro ha escrito, está conversando con su propia intervención, y el libro siempre funciona como un espejo de conversación propia, ¿no? Aquí se cuenta una historia, pero la historia nos va dialogando con la nuestra. De hecho, podríamos hablar un buen rato sobre si esos personajes son creaciones literarias o existen fuera del libro, si esos personajes van a partir de ahora, por lo que decías de tu elección narrativa, van a trascender este libro y van a seguir en otros. Si esos lugares que describís, ¿no?, por nombrar algunos, Hurlingham, Recoleta, Bogotá, Saavedra, son efectivamente territorios de tu existencia o bordes de la imaginación, pero lo gran cierto es que el libro es una conversación con la historia de uno, gracias a que el otro la ha escrito, en este caso vos. Entonces me parece que ahí hay un agradecimiento a hacerte, que es no solo permitirnos a través de tu historia leernos a nosotros mismos, impulsados por esos personajes que nos generan preguntas, y por otro lado, imitarte en el mejor sentido del término. Que vos hayas gestionado las condiciones para publicar nos anima a realizar nuestras propias publicaciones, ¿no? Y eso me parece que es de lo más transformador que tiene el libro cuando uno lo tiene en la mano, sabiendo que es la continuidad natural de un deseo que vos lograste materializar. Bueno, antes de contestarte un poquito esto, les quiero preguntar, ¿alguno tiene idea de cuántos libros se publican en Argentina por año? No, es difícil saberlo. Bueno, se publican más o menos 35.000 libros, una buena cantidad. Yo no sé si es mucho o es poco, pero es una buena biblioteca. Por supuesto que ahí va todo, va libros infantiles, libros de autoayuda, libros de ciencia, médicos, en fin, de todo, ¿no? Y en los Estados Unidos, que es el gran mercado, se publican 3,5 millones de libros todos los años. Pero lo curioso es que de esos 3,5 millones,
más o menos 3 millones son así, son publicaciones independientes, de gente que no publica por editoriales o que no son grandes autores, sino que nada, escriben algo y lo publican por su cuenta, a su riesgo y demás. Vale decir que hay una gran necesidad de escribir y de contar cosas. El hombre, yo creo que siempre ha querido contar cosas. Lo que pasa es que históricamente lo hacía de forma oral y la mayor cantidad de narrativas que son antiguas se han ido perdiendo porque no se pudieron documentar en ningún lado. Pero el ser humano por sí siempre ha deseado de trascender, ¿no? A través de las historias. Y mira, el otro día leía que encontraron en Indonesia unas cuevas con unas pinturas rupestres que cuando sacaron la antigüedad dio 67.000 años. Y los tipos ya, claro, dibujaron en las piedras cómo vivían, los animales con los que convivían, cómo los cazaban, cómo los comían. Es una manera de escribir, porque en esa época no había alfabeto, no había nada, pero quisieron dejar reflejado eso, que todavía está. Entonces, creo que los seres humanos tenemos esa vocación de trascender y comunicar, pero no solamente escribiendo, hay muchas formas, hoy en día hay muchas, ¿no? Está acá Analía, que es pintora, ella también transmite cosas y sus cuadros la van a trascender a ella, como este libro también. Yo un día me voy a ir de este mundo y esto queda, esto queda. Y hay tantas otras cosas, la música, ¿no? Que nos genera montones de emociones, tristezas, alegrías, según el tipo de música que sea. Así que yo creo que el ser humano lleva en su propio ser el deseo consciente o inconsciente de trascender. Y después, con respecto a la pregunta que vos me hacés, Gastón, sobre los lugares y sobre los personajes. A ver, los lugares, Hurlingham, Recoleta, Saavedra y otros tantos, son lugares obviamente que yo conozco. Yo no podría describir una tarde en Avellaneda, porque no la conozco. No sé ni qué arbolado tiene, ni qué empedrado tiene, ni cómo es el ritmo de la gente cuando viene de trabajar, o de Berazategui, o de, qué sé yo, tantos otros lugares. Tengo que escribir sobre lugares que conozco. Y los lugares que conozco son esos que vos mencionaste y que están en el libro. Recoleta, Hurlingham, porque nuestro protagonista es de Hurlingham, es una persona de Hurlingham, que después se va a vivir a Saavedra. Casualidad, vivo en Saavedra. Pero bueno, esa es la explicación. Yo tengo que poder describir cómo son los, no sé, a mí me gusta describir mucho los atardeceres, las sombras, cómo se van posando, bueno, detrás de los edificios, ese tipo de cosas. Tengo que haberlo visto, si no, no sé cómo contarlo. Y con respecto a los personajes, algo más o menos parecido. Todos son ficción. No hay ningún personaje que haya sido, voy a tomar a tal persona como modelo y lo copio, pero no quita de que haya algunas cosas que puedo haber tomado de alguien, alguna característica en particular. Hola Flor, bienvenida. Siéntense por donde puedan ahí. Hola, hola, todos. Hola. Entonces, si bien tomé cosas por ahí pinceladas de gente, todas son construcciones de la ficción, ¿no? Los lugares y los personajes. Y intenté darle a los personajes alguna característica en particular. Mira, yo para no revelar mucho la trama del libro, porque hay gente que no lo leyó, me voy a referir a una persona que aparece que no revela nada de la historia. Hay una mamá de uno de los personajes, donde claramente está reflejada la bondad, ¿no? La bondad es una madre, ¿cómo decirlo? No me quiero meter en ningún quilombo, pero ¿cómo eran las madres antes? No digo que las madres de ahora no sean buenas, pero las madres antes, no sé, eran buenas, eran muy buenas. Entonces, intenté reflejar una madre en estos capítulos donde aparece, como eran las madres antiguamente, las que yo tuve o las que tuvimos ahí que tengo algunos compañeros de colegio, se acordarán perfectamente. Madres que están 150%
apoyando a sus hijos, aunque no estén de acuerdo con ellos. Esta mamá le dice al hijo, cambia de trabajo permanentemente, nunca está conforme con nada, la novia que tiene se podría conseguir algo un poquito mejor, ¿viste? Yo qué sé, no está de acuerdo con el hijo, pero aún así lo espera con las milanesas, lo atiende bien y le da todos los gustos, ¿no? Entonces, esto de ir dándole características a los personajes, cada uno tiene su impronta, ¿no? Y su forma de ser. Es un poco lo que aspiro a seguir haciendo en las próximas novelas. Desde ya les digo que la idea es hacer una trilogía con este personaje Franco Carpani, joven fotógrafo de la ciudad de Buenos Aires. Además, no sé si se dieron cuenta lo que los leyeron, que el libro está escrito y ocurre en el año 2010, porque yo mantuve aquellos primeros capítulos y en un momento dado digo, ¿cómo puedo hacer para que el lector se acuerde que es del 2010? Entonces les hablo del BlackBerry. ¿Se acuerdan del BlackBerry? Ya no existe más, ni creo que la empresa ni existe ya. Pero bueno, eso te lleva a que no estamos ahora, estamos hacia un poquito más atrás. Y con respecto a los lugares, otra cosa que el otro día me dio mucho placer. Fue un comentario de un amigo con quien fui a tomar un café, que obviamente leyó el libro, y me dice, ¿sabes que el otro día fui a hacer un trámite al centro? Iba caminando por la calle Charcas y de repente digo, esta es la esquina donde se inicia todo el libro. Acá es donde pasa el primer evento. Y dice, yo me imaginé todo y veía la situación. Entonces me generó, claro, eso fue algo inventado, pero en su mente ya lo incorporó y él también inventó su historia y vio ahí, se imaginó, bueno, una riña. Y me dio mucho placer escucharlo porque además lo contó con tantas ganas y tanto entusiasmo que realmente es fantástico. Y me parece que el ejercicio de escribir también nos ayuda a construir otros reales posibles y a reexistir, es decir, a construir una existencia que nos impulse a vivir de otro modo esta existencia, ¿no? Y me parece que en todo ese universo creado nos invitas a reexistir la vida, ¿no? o a existirla en un modo que nos permita elegir cómo queremos vivir. Y eso me parece que es bueno, un gesto que debemos agradecerte y que es una emoción enorme poder acompañarte en en la reescritura de la vida. Bueno, muchas gracias, Gastón. La verdad que por acompañarme, no queremos hacer esto de una velada demasiado larga, así que yo voy a terminar leyéndoles una pequeña cosa que escribió un autor estadounidense, que se llama Ray Bradbury, que es un escritor de ciencia ficción, que dice lo siguiente: escribir es una forma de supervivencia. No escribir para muchos de nosotros es morir. Nos movemos, actuamos, somos en la medida en que somos capaces de poner en palabras lo que sentimos, lo que vemos, lo que tememos. Escribir nos permite saborear la vida dos veces, en el momento y la retrospección. Es una manera de encontrar sentido al caos, de rescatar la belleza de lo efímero y de gritarle al mundo que estuvimos aquí. Esto que le decía yo, lo de trascender, ¿no? Estuvimos aquí, que sentimos y que de alguna manera logramos transformar el dolor en algo luminoso. Así que con eso cerramos acá y les agradezco un montón que hayan venido a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.